Yo soy su compañera Fátima Yapante Calpelozzi de circuitos eléctricos y electrónicos. El día de hoy quiero hablarles sobre el informe de una práctica con la simulación de un circuito RC en NI Multisim. Iniciamos. Objetivo: analizar el comportamiento de carga y de descarga de un capacitor en circuito RC de primer orden, utilizando el simulador NI Multisim y comparando con ambos procesos. Materiales: NI Multisim, resistencia de 1000 megaohmios, capacitor de 10.000 microfaradios, fuente de voltaje DC, corriente directa, interruptor, tierra, osciloscopio y voltímetros virtuales, hoja de cálculo en Excel. Iniciemos con nuestro procedimiento. Se construyó un circuito RC con un interruptor que permite alternar entre una posición A, que la vamos a definir como la de carga, y una posición B como descarga. El capacitor se conecta a la fuente de voltaje y comienza a apagarse. En la posición B, el capacitor se desconecta de la fuente y se descarga a través de la resistencia. Durante ambos procesos se monitoreó el voltaje con instrumentos virtuales y se graficaron los resultados en Excel. Comparación. 1. Carga del capacitor. Muestra una curva exponencial creciente que se aproxima al voltaje de la fuente. Se ajusta a la ecuación de carga del capacitor, donde Bc con respecto de t es el voltaje del capacitor en un tiempo t, E es el voltaje de la fuente en voltios, E minúscula es el número de Euler, T tiempo y R sería tau, es una constante de tiempo. En esta ecuación indica que al cerrar el circuito sobre la posición A del interruptor, el voltaje del capacitor empieza desde cero y sube de forma exponencial, acercándose al valor de la fuente. Ahorita se nos muestra una segunda fórmula que es sobre la descarga del capacitor, y en esta muestra una curva exponencial decreciente que Vct es el voltaje del capacitor en un tiempo, V sub 0, voltaje inicial del capacitor al comienzo de la descarga, E número de Euler, T tiempo en segundos y nuevamente nuestra tau, que es la constante del tiempo. En comparación de estas dos, ambos procesos son exponenciales, pero opuestos. En la carga el voltaje aumenta desde 0 hasta un máximo, en la descarga disminuye desde un valor máximo hasta 0. La constante de tiempo de tau es igual a nuestra resistencia en ohmios por nuestra capacitancia en faradios. Como conclusión de este primer ejercicio, podemos decir que durante la simulación permitió visualizar con claridad los procesos de carga y de descarga de un capacitor de un circuito RC. La comparación evidenció que ambos siguen un comportamiento exponencial, pero en direcciones opuestas. En esta práctica reforzó términos clave sobre circuitos de primer orden y demostró el valor de simulación con herramientas didácticas. Parte 2. Análisis de circuitos RL de primer orden en NI Multisim. Para este problema, los circuitos RL están formados por una resistencia y un inductor L conectados entre serie o paralelo. Esta práctica tuvo como finalidad simular en Multisim el comportamiento transitorio de un circuito RL, observando la evolución del voltaje en el inductor durante la etapa de carga y de descarga. Materiales utilizados: simulador NI Multisim, un inductor de 100 mH, una resistencia de 1000 ohmios, la fuente de voltaje alterno AC, de corriente alterna, interruptor, osciloscopio virtual, voltímetro virtual, hoja de cálculo Excel. Procedimiento y simulación. En la etapa de carga se construyó un circuito RL en Multisim compuesto por una resistencia y un inductor
en serie conectados en una fuente de voltaje alterna de 60 Hz. Al cerrar el inductor S1, la fuente comienza a alimentar la carga. El osciloscopio muestra un desfase notable entre la corriente y el voltaje debido al efecto del inductor, que inicialmente se compone al cambio de corriente. Etapa de descarga. Posteriormente se abre el interruptor para observar la descarga del inductor. En esta etapa el voltaje disminuye de forma exponencial negativa. Se registraron los valores de voltaje de una fuente de tiempo y luego se graficaron en Excel para analizar el comportamiento del transitorio. Análisis y comportamiento. Durante la etapa de carga la corriente no se establece instantánea, sino que aumenta gradualmente debido a la oposición inicial del inductor. Esta respuesta está regida por la ecuación donde I es igual a B sobre R con 1 menos a la exponencial de T sobre tau. I con respecto de T es la corriente de función del tiempo, B voltaje de fuente, R resistencia, E es el número de Euler, el T nuestro tiempo y tau, constante de tiempo de un circuito calculado. Durante la descarga el inductor intenta mantener la corriente y el voltaje cae de manera exponencial, dada por nuestra fórmula donde I de T es igual al I mayúscula sub 0 por Euler a la menos T sobre tau. La gráfica generada en Excel mostró claramente ambas etapas confirmando la teoría del comportamiento transitorio de los circuitos RL, en donde el voltaje y la corriente decaen exponencialmente. Conclusión. Esta práctica permitió entender el comportamiento dinámico de los circuitos RL evidentes como la inductancia influyente en la forma de la corriente se establece y desaparece. Se validaron conceptos clave como la constante del tiempo y la respuesta transitoria. El uso de herramientas como NiMultiSim y Excel fue fundamental para visualizar estos procesos, facilitando el análisis de fenómenos eléctricos que en la práctica y resultan difíciles de observar en tiempo real. Por su atención, muchas gracias.